Estaba de pie al borde de la capilla de madera en Querétaro, ajustando la bufanda azul oscuro que rodeaba mi cuello. Clara Mendoza, de 68 años, maestra de historia jubilada, viuda y últimamente testigo involuntaria de la transformación repentina de mi hija en una heredera reluciente. Mis manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por el peso de todas las miradas en la sala, algunas compasivas, la mayoría críticas. El servicio había comenzado hace horas. Un torbellino de flores, música suave de órgano y murmullos apagados. Amigos y parientes lejanos ofrecían sus condolencias, aunque capté más de una mirada de reojo hacia mí, mezcla de lástima y escepticismo. Había pasado 50 años construyendo una vida de principios, de sencillez, y aún así, aquí estaba, parada junto a herederos pulidos en trajes de diseñador, viendo a mi hija, Valentina, deslizarse en un vestido plateado que brillaba bajo las luces. Sus ojos destellaban, no de pena, sino de un triunfo que me revolvía el estómago. La abogada, una mujer seria con gafas de montura fina, comenzó a repartir el testamento final de mi esposo, Javier Mendoza. Diego, el prometido de Valentina, prácticamente vibraba de emoción mientras tomaba los documentos del yate y el departamento en Polanco. Los ojos de mi hija recorrieron los números. El brillo de una empresa de 600 millones de pesos acelerando su pulso. Intenté concentrarme en mi respiración, en estabilizar mis manos temblorosas. Y entonces llegó mi turno. Un sobre pequeño y arrugado con mi nombre escrito en la letra desigual de Javier. Lo sostuve con delicadeza, como si tocarlo con brusquedad pudiera borrar el secreto que contenía. La sala se detuvo por una fracción de segundo. Y luego comenzaron las risas suaves al principio, luego más punzantes. Los labios de mi hija se curvaron en una sonrisa burlona, como si el universo mismo hubiera orquestado esta humillación. Guardé el sobre en el bolsillo de mi abrigo, sintiendo el papel delgado bajo mis dedos, algo en él. Su peso o tal vez su ligereza despertó mi curiosidad. No sabía qué había planeado Javier, pero incluso desde el otro lado de la sala, sentía que lo que fuera no era un simple regalo. El servicio terminó. La multitud se dirigía a la recepción. Las voces bajas cargadas de especulaciones, lo seguí, cuidando de no mostrar la curiosidad que revoloteaba en mi pecho. El sobre descansaba contra mi costado, con sus esquinas dobladas, una promesa silenciosa de un viaje que aún no estaba lista para comprender. Esperé hasta estar de vuelta en mi pequeño departamento en la colonia Narvarte, las formalidades del funeral desvaneciéndose en la noche. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido del calentador y el leve golpeteo de la lluvia contra la ventana. Saqué el sobre arrugado del bolsillo de mi abrigo, sus bordes suavizados por el manejo, el papel gastado y familiar en mis dedos. Valentina, por supuesto, no me había seguido. Ya había subido una foto de sí misma en la recepción, con una copa de champán en la mano, sus zapatos de diseñador capturando la luz. Imaginé los cumplidos susurrados y las miradas de admiración que acompañaban cada uno de sus pasos. En contraste, el sobre en mi mano se sentía pesado en su simplicidad, casi retándome a abrirlo. Con cuidado, desdoblé el papel, y el contenido me hizo contener el aliento. Un solo boleto de avión de ida a Ciudad de México a Roma. Mis dedos temblaron ligeramente mientras trazaba las letras impresas, preguntándome por qué Javier me enviaría tan lejos. Sola, con tan poca explicación. El momento, el destino, todo el gesto no encajaba con ningún patrón que hubiera conocido en nuestros 30 años juntos. Recordé su risa tranquila ante pequeñas sorpresas, su insistencia en que el mundo tenía capas que la mayoría nunca se molestaba en ver. ¿Era esto una de ellas? ¿Un rompecabezas solo para mí? La idea me provocó un escalofrío, y entonces, como si el universo pudiera sentir mi vacilación,
Volvieron los recuerdos de los susurros y risitas apagadas de la recepción. No le dejaron nada. Había murmurado alguien, su voz demasiado clara. Apreté el boleto con suavidad, sintiendo una chispa de desafío bajo el aguijón inicial. Javier me había dejado un misterio, sí, pero era su elección, su mensaje, su desafío silencioso. Coloqué el sobre en la mesa, mirándolo por un largo momento. En algún lugar profundo en mi pecho, un pequeño pulso de curiosidad comenzó a crecer, insistente y constante. Roma. Un boleto. Una oportunidad. Aún no entendía por qué, pero sabía que lo descubriría. Me hundí en el sillón desgastado junto a la ventana, la lluvia trazando riachuelos en el cristal, y dejé que mi mente retrocediera a través de 30 años de matrimonio. Javier siempre había sido sutil en sus formas, un hombre de gestos discretos y guía callada. Recordé las mañanas de domingo cuando nos sentábamos con tazas humeantes de café, el suave clic de la cafetera aún resonando, y él esbozaba ideas para remodelaciones en un trozo de papel o sugería silenciosamente un libro para leer. Tenía una manera de ver el mundo que me dejaba reconfortada y desafiada al mismo tiempo. Estaban las noches en la pequeña cocina, riendo por un asado quemado o comparando notas sobre las últimas travesuras de nuestros estudiantes. Él tenía un don extraño para notar los detalles más pequeños, la leve vacilación en la voz de un estudiante, el destello de duda en la expresión de un colega. Esas lecciones no eran solo para la escuela. Habían moldeado silenciosamente mi forma de enfrentar la vida. Y ahora, este boleto de avión estaba frente a mí, Roma, de ida, sola. La parte racional de mí argumentaba en contra, citando responsabilidades, edad, la absurdidad de dejar atrás mi vida estable por un misterio. Pero otra parte, una que siempre había confiado en el juicio de Javier, se agitaba con anticipación. Él nunca dejaba las cosas al azar, y de alguna manera sentía que esto no era solo un viaje, sino un movimiento cuidadosamente planeado. Imaginé sus ojos, el destello silencioso de picardía que siempre llevaba al presentar un desafío. ¿Cuántas veces me había guiado hacia pequeños riesgos que llevaron a recompensas inesperadas? Una conferencia espontánea en el extranjero, un libro desconocido que abrió una puerta que no había visto siempre. Me había preparado para más de lo inmediato. Sostuve el boleto en mis manos, sintiendo el peso de su ausencia y su previsión. Mi mente daba vueltas, sopesando la comodidad contra la curiosidad, la rutina contra la aventura. Mi corazón se sentía más ligero y más pesado a la vez, impulsado por la memoria y anclado por la responsabilidad. La lluvia se desaceleró, y una luz suave se derramó sobre el sobre, iluminando sus pliegues como si me llamara hacia adelante. Exhalé lentamente, sintiendo el primer tirón verdadero de valentía. Casi podía escuchar su voz susurrando a través de los años, guiándome sin palabras, empujándome hacia el salto que siempre había estado lista para dar, aunque no lo supiera. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina, el boleto de avión al lado de una pila de planes de lecciones y cuentas sin pagar. Conseguir un suplente para mis clases de historia en la Prepa 5 fue el primer obstáculo. La directora, la señora Vargas, alzó una ceja ante mi repentina solicitud de 3 días libres, murmurando algo sobre notificaciones previas y responsabilidades docentes. Ofrecí una sonrisa temblorosa y prometí dejar instrucciones detalladas. Aceptó de mala gana, aunque la tensión en sus ojos me recordó que no todos aprecian la espontaneidad. Las finanzas eran otro tipo de desafío. A los 68, había aprendido a estirar cada peso, pero incluso los costos modestos de viaje parecían enormes. Equilibré mi cuenta bancaria, hice cálculos cuidadosos y, con reticencia, aparté un pequeño fondo de emergencia. Valentina, por supuesto,
Nunca notaría este tipo de contabilidad cuidadosa. Su mundo giraba en torno a la gratificación instantánea, pero yo no podía dejar que la practicidad se me escapara por completo. Luego vino el papeleo: pasaporte revisado, requisitos de visa verificados, confirmación de aerolínea impresa. Incluso estas pequeñas tareas se sentían más pesadas que en décadas pasadas. Mis articulaciones dolían mientras me movía a través de los trámites. Un recordatorio físico de mi edad que contrastaba con la determinación mental que crecía dentro de mí. Aún así, bajo las cuestiones prácticas, una anticipación silenciosa se agitaba. El sobre en mis manos ya no se sentía como una burla del destino. Se había convertido en un desafío, uno que estaba comenzando a aceptar. La responsabilidad me jalaba hacia mi hija, hacia mi propia vida, hacia las rutinas que me habían sostenido, pero en algún lugar profundo. Sentía que honrar este plan final de Javier significaba ir más allá de todo eso. Empaqué una sola maleta de mano. Coloqué el boleto cuidadosamente encima y exhalé. El mundo fuera de mi ventana parecía más pequeño de alguna manera, como si el viaje ya hubiera comenzado. El taxi traqueteaba por las calles irregulares de la Narvarte mientras aferraba mi maleta de mano. El boleto de avión cuidadosamente doblado en mi cartera. Las aceras mojadas por la lluvia brillaban bajo las luces de la calle de la madrugada, reflejando el cielo gris arriba. Incluso el viaje cotidiano al aeropuerto se sentía cargado de significado, un umbral que había dudado en cruzar durante décadas. En la terminal, el bullicio de los viajeros intensificó mis nervios. Familias arrastrando maletas, empresarios tecleando en sus laptops, y el ocasional niño pateando una pelota por el pasillo, todo un recordatorio de que el mundo había seguido adelante mientras yo permanecía arraigada en rutinas. Intenté estabilizar mi respiración, pasando por las filas de seguridad y las puertas de embarque con una mezcla de ansiedad y anticipación. El modesto asiento económico en mi vuelo se sentía muy lejos del mundo de primera clase que Valentina habría tomado sin dudar. Pero no podía resentir la simplicidad al sentarme en el asiento del medio. Miré por la ventana mientras los motores cobraban vida. Querétaro se desvanecía bajo las nubes. Mis calles familiares reduciéndose a un mosaico de tejados y árboles. En esa vista, vi la vida que había construido estable, medida, con propósito. Enseñar a estudiantes, cuidar a amigos, mantener un hogar, decisiones tomadas con integridad, sin esperar reconocimientos ni riqueza. Una madre joven al otro lado del pasillo lidiaba con su pequeño, su expresión agotada reflejando algo de mi propio caos interno. La yuxtaposición me impactó, la energía frenética de la vida cotidiana, la riqueza de las pequeñas responsabilidades y la emoción repentina del viaje desconocido que tenía por delante. Cerré los ojos y dejé que mis pensamientos vagaran hacia Javier, su sonrisa tranquila, sus estímulos sutiles, la forma en que siempre veía caminos donde otros solo veían obstáculos. Tal vez este viaje, tan desconcertante como parecía, era una última lección de él, una prueba de curiosidad, valentía y confianza. El avión ascendió constantemente hacia el cielo, dejando Querétaro atrás. Mis manos descansaban sobre el boleto, sintiendo su peso más en promesas que en papel. Inhalé profundamente, dejando que la ansiedad se mezclara con la anticipación. Lo desconocido se extendía ante mí, vasto e impredecible, y por primera vez en años, me sentí verdaderamente viva. El zumbido del avión se desvaneció cuando entré en la terminal soleada del aeropuerto de Fiumicino en Roma. Mis piernas dolían por el largo vuelo, pero una tensión más aguda palpitaba en mí, parte curiosidad, parte aprensión. Mi maleta de mano era ligera, mis sentidos estaban alerta, y mi pulso se aceleró mientras escaneaba la multitud de viajeros. Entonces lo vi. Un hombre con un traje negro, impecable, sostenía un pequeño cartel Clara Mendoza.
Sus ojos oscuros se encontraron con los míos con una mezcla de alivio y expectativa. Asintió una vez. Una invitación silenciosa a seguirlo, y me acerqué a él, el eco de mis pasos en el suelo de mármol resonando en mis oídos. Señora Mendoza, preguntó en un inglés cuidadosamente acentuado. Sí, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Soy Lorenzo. Su esposo lo arregló todo hace meses, por favor. Debemos irnos rápido. Me detuve, las palabras flotando entre nosotros como un acertijo. Mi esposo había arreglado esto, a mi edad, viajando sola por el mundo por un misterio. Mi mente repasó cada recuerdo de Javier, su previsión silenciosa, la guía sutil, la forma en que siempre me dejaba descubrir las respuestas por mi cuenta. Tal vez esto era otra lección. Un empujón final hacia la confianza y el coraje. Pasamos rápidamente por la aduana. El equipaje manejado con eficiencia. Una precisión que insinuaba una preparación previa. Afuera, la ciudad se extendía ante mí, calles empedradas, edificios ocre, la cúpula lejana de San Pedro capturando el sol de la tarde. Había estado aquí antes, hace años en un viaje escolar, pero ahora cada calle parecía a la vez familiar y extraña, cada giro un secreto potencial esperando ser revelado. Lorenzo me llevó a un sedán negro elegante estacionado en la acera. Las puertas se abrieron con cuidado meticuloso. Al deslizarme en el asiento trasero, el cuero suave contra mis manos, me instruyó que mantuviera la calma, siguiera sus indicaciones y confiara en la ruta, sin explicaciones, solo pistas sutiles. El motor cobró vida y nos unimos al flujo lento del tráfico romano. Presioné el boleto contra mi pecho, sintiendo su papel delgado como un talismán. En algún lugar adelante, sabía, el plan de mi esposo esperaba, y aunque me sentía vulnerable, también sentía una chispa de emoción. Había cruzado el umbral hacia algo completamente desconocido, y la ciudad parecía palpitar con posibilidades. El sedán serpenteaba por un camino estrecho bordeado de árboles, con olivares extendiéndose infinitamente a ambos lados, las colinas doradas bajo el sol de la tarde. Apreté el boleto de avión en mi mano, el papel de repente sintiéndose más pesado que en el vuelo, como si cargara décadas de intención plegadas en su delgada superficie. Al final del camino, una reja de hierro se abrió casi silenciosamente, revelando una villa de piedra de 3 pisos con tejados de terracota y terrazas con vistas a viñedos que brillaban como un océano verde. Mi aliento se detuvo. Nunca había imaginado un lugar así. Y sin embargo, de alguna manera, se sentía profundamente familiar, como si pedazos de la vida de Javier hubieran estado esperando aquí todo el tiempo. Lorenzo me llevó a través del patio, sus pasos resonando contra la piedra. Una mujer mayor apareció en la terraza, el cabello plateado recogido en un moño ordenado, los ojos de un gris sorprendente que me recordaron instantáneamente a los de Javier. «Clara», dijo suavemente, acercándose con una gracia mesurada. «Soy Isabella. Tu esposo quería que tuvieras esto». Sentí el aire cambiar. La presencia de Isabella tenía autoridad y calidez, y en su mirada percibí la profundidad de una vida vivida en silencio, pero plenamente. Me hizo un gesto para que la siguiera, guiándome por habitaciones llenas de fotos, cartas y artefactos que no había visto en mi vida, recuerdos de un hombre que pensé que conocía, ahora expandidos por continentes y décadas. Este era su secreto, dijo Isabella, mostrándome libros de contabilidad, contratos y registros de viñedos que producían 2 millones de botellas al año, cuidadosamente manejados, sostenidos y cultivados. Quería un legado que importara no los bienes ostentosos que heredó tu hija, sino algo que requiriera comprensión, cuidado y disposición para aprender. Me hundí en una silla con vista a los campos ondulantes, sintiendo el peso de la comprensión asentarse. Cada decisión, cada inversión silenciosa, cada gesto sutil que Javier había hecho ahora formaba un patrón.
El boleto de avión, aparentemente insignificante, había sido su invitación a ir más allá de lo ordinario, a participar en algo mucho más grande que yo misma. Por primera vez desde su partida, entendí la profundidad de su previsión y la confianza que depositó en mí. Esta herencia no era solo sobre riqueza, era sobre propósito, valores y una vida construida con intención. La conmoción y el asombro se mezclaron con empoderamiento al darme cuenta de que Javier había orquestado una lección final, guiándome a un lugar que nunca había imaginado, pero que, de alguna manera, era exactamente donde debía estar. A la mañana siguiente, el suave sol italiano se derramó sobre el viñedo mientras seguía a Isabela por filas de uvas madurando. Lorenzo nos seguía, cuidadoso de mantener una distancia discreta. Quería que entendieras, comenzó Isabela, su voz gentil pero firme, que la riqueza sola no cambia nada. Es lo que haces con ella lo que te define. Entramos en una pequeña oficina junto a la casa principal. Un hombre se presentó como Marco, el administrador de la finca. Extendió libros de contabilidad y diarios sobre la mesa, explicando cómo mi esposo había cultivado el viñedo durante décadas, manteniéndolo separado de la fortuna Mendoza en México. Cada decisión, cada contrato, había sido deliberado preservando no solo ganancias, sino legado, sostenibilidad y respeto por la tierra y las personas que la trabajaban. Mientras escuchaba, las piezas del rompecabezas encajaban. Javier nunca había sido extravagante sin razón. Cada finca oculta, cada inversión silenciosa había sido una lección disfrazada de secreto. Pensé en mi hija en casa, que había reclamado bienes ostentosos sin entender el esfuerzo o la responsabilidad detrás de ellos. Un pinchazo de tristeza y claridad me golpeó. Toqué las páginas, sintiendo el peso del conocimiento, la responsabilidad y el propósito. Esta herencia no era sobre indulgencia o prestigio, era sobre comprensión, cuidado y el coraje para actuar sabiamente. La enormidad de lo que Javier me había confiado presionaba contra mi pecho, pero no abrumaba. En cambio, se sentía como un puente que conectaba el pasado que había vivido con él y el futuro que ahora era capaz de moldear. Por primera vez, vislumbré la verdadera medida de su previsión. El boleto de avión había sido más que una convocatoria, era una invitación a reclamar no solo riqueza material, sino perspicacia, agencia y la realización de los valores que él había inculcado silenciosamente a lo largo de una vida. Me recosté, el sol cálido en mis hombros, y finalmente entendí el verdadero regalo que me había dejado. De vuelta en Querétaro, el aire otoñal tenía un filo más agudo de lo usual, como si la ciudad misma hubiera notado el cambio de fortuna. Clara regresó a su tranquilo vecindario, las calles familiares bordeadas de árboles de jacaranda volviéndose dorados. Un contraste marcado con el caos que se desarrollaba en el mundo de su hija. Valentina había aprendido, como suele suceder cuando se da por sentada la fortuna, que los bienes ostentosos podían desmoronarse sin experiencia, cuidado o responsabilidad. Llamadas y mensajes llegaban de parientes, todos teñidos de pánico o resentimiento apenas disimulado. Una notificación de embargo para el departamento, gravámenes inesperados sobre el yate y noticias de que la empresa de 600 millones de pesos enfrentaba una reestructuración inmediata. La misma riqueza de la que se habían reído en el funeral ahora revelaba su fragilidad. Y Valentina, una vez eufórica por su derecho, luchaba por navegar consecuencias para las que nunca se había preparado. Clara, mientras tanto, caminaba por sus rutas habituales, saludaba a los vecinos que habían llegado a depender de su presencia constante y visitaba su café favorito. El contraste era innegable. Su vida, modesta y arraigada, había perdurado. Su herencia en Italia ofrecía promesas y propósito, pero ella tenía cuidado de no dejar que la redefiniera, más bien expandía lo que ya había construido como unidad,
dignidad y respeto por sí misma. Incluso a la distancia, sentía el equilibrio moral asentándose. Aquellos que se habían burlado de ella ahora enfrentaban los límites de las ganancias superficiales, mientras Clara descubría una satisfacción silenciosa en el conocimiento de que la responsabilidad, la perspicacia y la comprensión superaban las apariencias brillantes. Reflexionó sobre la previsión de Javier, reconociendo el verdadero valor del regalo que le había confiado una vida enriquecida por significado, no solo por dinero, y la resiliencia para llevarlo adelante. Clara se adaptó a un nuevo ritmo. Su vida conectando Querétaro con los viñedos bañados por el sol de Italia. Los veranos ahora los pasaba caminando entre filas de uvas madurando, aprendiendo el delicado equilibrio de los negocios, el suelo y la paciencia de Marco e Isabella. El resto del año regresaba a su aula de preparatoria, enseñando a medio tiempo y llevando a sus estudiantes la sabiduría de la historia y las lecciones silenciosas de una vida bien observada. El boleto de avión que alguna vez pareció un desafío críptico, ahora simbolizaba libertad y confianza. Cada visita al viñedo le recordaba la previsión de Javier, su habilidad para ver potencial donde otros solo notaban rutina. Se maravillaba de cómo cuidadosamente había creado una herencia que ponía a prueba no solo la riqueza, sino el juicio, el carácter y el coraje. Los días de Clara estaban llenos pero medidos, una mezcla de comodidad familiar y nuevo propósito. El duelo que alguna vez la había agobiado se había suavizado, reemplazado por gratitud por la vida que había compartido con Javier y por el legado que le había confiado. La independencia ya no se sentía como soledad. Era un espacio para honrar sus propias elecciones mientras abrazaba las oportunidades que él había dejado atrás. Sentada en una terraza con vista al viñedo, la brisa cálida llevando el aroma de las uvas bañadas por el sol. Sonrió silenciosamente. Había llegado aquí no por accidente, sino a través de décadas de aprendizaje silencioso. Confianza y coraje. El futuro, alguna vez incierto, ahora se sentía amplio y pleno. Una vida enriquecida no solo por la fortuna, sino por el propósito, la sabiduría y el amor